Ok. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas semanas, espero que todos estén muy bien. Somos el Sendero de los Justos, una página dedicada a la difusión de las leyes universales de los hijos de Noé. En esta ocasión vamos a hacer la lectura y los comentarios del capítulo noveno de Sistemas Legales del libro Brit Shalom del rabino Uri Sharkey. Y como hemos venido últimamente, hemos estado haciendo la lectura del libro, dando nuestros comentarios, hemos hecho algunas preguntas, nos han hecho algunas preguntas. Bueno, les saluda Ripka. En este momento me encuentro en Jerusalén. Acá son las 10:42 de la noche. Mi compañera Elieta Acuña está en Panamá. Hola, ¿cómo están? Saludos. Nuevamente muy contenta de estar con ustedes y compartir un poquito de Torah. Sí. Entonces, este capítulo lo vamos a hacer para la elevación del alma del señor Florencio Cuadra Bennoa, de Nilda Badnoa y Serelda Badnoa. Bueno, vamos a empezar. En la primera página del libro, las personas que quieran seguir la lectura, estamos en el capítulo noveno, repito, y está en la página aproximada 78. Entonces vamos a empezar. Dice, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Éxodo 18:16. Escoge tú de entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan el lucro, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, jefes de 50 y jefes de 10, y juzgarán al pueblo en todo momento. Éxodo 18:21-22. Defiendan la causa del huérfano y el desvalido. Al pobre y al oprimido, hágales justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenos de la mano de los impíos. Salmos 82, 3, 4. Entonces está la presentación que hace el capítulo. Acá me parece importante cuando dice, escoge tú entre todo el pueblo hombres de virtud temerosos de Dios, hombres de verdad que aborrezcan el lucro. Ya de entrada estamos mal en la mayoría de líderes. Son personas totalmente diferentes, pero bueno, ahí vamos en la rectificación del mundo. Entonces, el primer punto dice, los jefes de la sociedad humana tienen el deber de establecer un sistema judicial para imponer la justicia. Yo voy a leer, Eliet, y si tienes de pronto algún comentario, entonces me dices y paramos, ¿ok? Listo, listo. Entonces, Eh, sí, creo que aquí tengo aquí hay algo que agregar, porque en transmisiones anteriores, creo que también hemos hablado siempre sobre la justicia y hemos dicho de que nosotros como noágidas debemos siempre procurar eh, que las leyes, que el pacto esté incluido dentro de nuestra legislación a través de los mecanismos legales que cada legislación de cada país pone a disposición de sus ciudadanos. ujú. Pero acá eh, el rabino Uri Sharkey dice los jefes de la sociedad humana. ¿Y quiénes son los jefes de la sociedad humana? Los presidentes, Los que, presidentes. los presidentes que son elegidos entre comillas, por la mayoría de un país. Entonces son ellos quienes deben establecer un sistema judicial para imponer la justicia. Lo que Entonces pasa, vemos, uh-huh, lo que pasa es que acá hay un tema. Yo he escuchado que dicen que se merecen el líder que tienen porque ellos lo escogieron. Entonces, siempre todo, yo pienso que la justicia empieza también demandándose desde el pueblo. Si es un pueblo recto, si es un pueblo honesto, también va a escoger líderes de esa manera. Pero hoy en día, como tenemos tanta corrupción, a la final no se sabe si realmente se escogió bien, ¿no? Se escogió como era.
Mira la advertencia que existe en Éxodo 18:21 que acabas de leer. Escoge tú de entre todo el pueblo hombres de virtud. Y nosotros como pueblo escogemos supuestamente al que nos ofrece más promesas. Eso Pero los acá hace dice, virtud. escoge tú, le está hablando a Moshe. Pero Moshe esto tenía que transmitírselo al pueblo porque Moshe no iba a ser eterno. Entonces, esto es una advertencia que no solo, que comenzó con Moshe Rabino. O sea, comenzó ahí y debía transmitirse hasta nuestros tiempos. Obvio, Entonces, eso pues, es como un ejemplo que nosotros debemos, o sea, debemos seguir, debemos emular. exacto, es nuestro ideal, Es el es nuestro ideal. ideal, exactamente. Entonces, era eso. Los jefes de la Ajá. sociedad humana, ¿quiénes son? Los presidentes. Ujú. O los que representan el país. Dice, el valor del juicio ya fue establecido al comienzo de la historia de Israel. Fue dicho sobre Abraham, porque él encomienda a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Dios para hacer equidad y justicia. El rey Salomón determinó que el juicio era una de las funciones centrales del Estado. Con justicia el rey afirma la tierra. Proverbios 29:4. Él es el rey Mesías, quien traerá la conclusión de la ejecución de justicia en el mundo. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto es un punto bien importante para las personas que dicen que Yeshua es el Mashiach. O sea, literalmente esta profecía nunca se cumplió, porque cuando verdaderamente se manifieste el verdadero Mesías, no vamos a tener la guerra que tenemos actualmente en Ucrania, no vamos a tener todas las guerras que tenemos actualmente, porque el Mashiach va a hacer justicia, va a juzgar entre las naciones. Y este va a ser el resultado de esto, pero antes, obviamente, no estamos esperando un Mesías que huele, siempre me río, que huele en un tapete. O sea, estamos esperando un líder político, una persona militar que imponga orden, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, no sé si será político, pero sí sé que será un líder que va a imprimir hasta moneda, todo esto. O sea, va a ser algo físico, algo real, no que dicen que este fue o que hizo, que tal cosa. O sea, va a ser algo que todos podemos comprobarlo. Entonces, es bien importante esto. Me parece que nosotros podemos hacer un esfuerzo grande por hacer justicia y equidad, pero definitivamente el Mashiach es quien traerá, como dice acá, la ejecución de la justicia al mundo. Entonces, la pregunta es que ¿cuáles son las leyes que el mundo tiene que cumplir? Los que piensan que todo el mundo tiene que ser judíos, no va a ser que todo el mundo va a ser vivir como judío, o sea, van a establecer las leyes universales en los países, en todos lados. Exacto, incluso creo que acá el libro lo dice, el Rabino Sharkey, que las 7 leyes es lo mínimo que el creador espera del ser humano. Es decir, que es el inicio de lo que hace que el hombre perfeccione todos sus defectos en virtud y los defectos puedan realmente utilizarse a favor y el progreso del hombre. Es decir, no es que lo va a erradicar, pero sencillamente va a aprender a controlarlo y a manejarlo. Entonces, ¿cuáles son esas leyes que el Mesías hará cumplir? Bueno, es lo básico. Podemos sacar más o menos una idea de la perfección que alcanzará si los 7 son lo mínimo que Dios espera de nosotros, o es lo que se espera como comportamiento general. Lo que pasa es que acá hay un factor bien importante, dice, hombres de virtud y temerosos de Dios. Y lo primero que nosotros no tenemos líderes temerosos de Dios. O sea, de ahí ya partimos mal, porque el temor a Dios es un principio, o sea, es algo que va por Pero, encima de las leyes. pero mira, eso es también no objetable, pero sí se puede cuestionar, porque las naciones sí tienen líderes temerosos de su Dios. Porque ¿cuál es la religión imperante a nivel mundial? Bueno, pues esa religión que impera
a nivel mundial, generalmente los líderes son a quienes hacen ¿cómo te digo? Su compromiso religioso. No quiero tratar de dar nombre de religión porque esto no se trata de culpar ni de entrar en conflicto con creencias, pues que... Idólatras. Exacto. Entonces, pero sí, cada presidente, y si no, por lo menos aquí en Panamá, cuando se hace la investidura del nuevo presidente, se presenta el líder religioso de esa religión dominante y hacen un servicio en esa religión. Y así es en la mayoría de los países. Entonces, si tú preguntas a la humanidad en general si tienen algo, hombres temerosos, sí los tienen. Entonces como sociedad deberíamos apelar al laicismo, que la sociedad, o sea, que toda la parte política toda sea laica, porque entonces Exacto. si estamos Creo, dejando que estas cosas se metan en la dirección de la sociedad, pues entonces ya de ahí estamos mal, digo yo. es que, es que se trata realmente de buscar el camino medio, como dice Rambam, Maimónides. Siempre hay que buscar el camino medio. Y en este momento de la historia, en este momento de la humanidad, lo que nos queda es el laicismo. Porque estamos entre la espada y la pared. O nos volvemos muy, pero muy religiosos, o sea, fanáticos, o nos volvemos muy, pero muy Exacto, estoicos. tiene que haber un equilibrio, porque laicismo no debe significar que nos apartamos de Dios. Exacto. No, no podemos hacer eso. Exacto. Y aquí también entra, espero no salirme del tema, en el asunto de que de los no ágidas se espera mucho. Se pone mucha exigencia sobre nuestros hombros, porque se espera que los no ágidas de alguna manera vengan y establezcan cortes de justicia de acuerdo a las 7 leyes universales. Y estamos viendo de que en la práctica eso es un Una proyecto utopía muy, por el sí, momento. muy, muy difícil, por no decir casi Bueno, no, imposible. digamos que no imposible, sino que primero yo, pues mi humilde opinión, pienso que todos los noayas deben primero reunirse. Ese es el primer paso. Reunirse, empezar con comunidades, empezar ellos a desarrollar un sistema, así sea un sistema interno dentro de ellos, establecer también acá en Israel el rabino Shalem tiene una corte noágida. O sea, igual en cada país, los sabios noágidas, que hay algo bien importante. Hace poco alguien me decía, no, es que uno tiene que estudiar solamente el noágida con judíos. Digo, no, o sea, no necesariamente. Los mismas lajot dicen que hay sabios noágidas. El tema es que los sabios noágidas se tienen que desarrollar y de hecho son los más aptos para desarrollar las leyes porque conocen las tradiciones, la cultura, cómo piensa el pueblo que está en su entorno. Posiblemente una persona que está acá en Israel no logra identificar cómo piensa un noágida panameño o un Ujú. noágida del Amazonas en Colombia, porque nunca ha visitado ese lugar, no sabe cuál es la costumbre, no sabe cuáles son las ideas de esas personas, cómo actúan ellas en su entorno. Entonces, primero que todo, el Noagia se tiene que desarrollar, se tiene que, en todos los aspectos, aprender a manejar muy bien las 7 leyes y al establecer las comunidades, estos líderes deben empezar a manejar y entre ellos escoger, como dice acá, escoge tú entre el pueblo hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad y como dice acá al comienzo del libro, personas que deben ser expertas en las 7 leyes universales, esos son los que tienen que empezar a manejar. Dice así, en los principios básicos del libro, los sabios de los hijos de Noé admitidos por su gente para juzgar y dictaminar sus leyes deben ser expertos en estos 7 preceptos, así como las costumbres de su gente y conocer las tendencias de la costumbre de su gente. O sea, eso es supremamente importante. Entonces, si lo vemos desde una óptica global, macro, o sea, va a ser muy difícil. Pero si empezamos micro, algo pequeño a desarrollarse, posiblemente en un futuro ya se logren grandes cambios. Mira, eso que acabas de decir acerca de la creación de comunidades, que se organice este nuevo movimiento,
Que una persona se desarrolle dentro de una comunidad de acuerdo a las 7 leyes y sus derivaciones, lo convierte inmediatamente, o sea, vamos a hablar de alguien que realmente está consciente de su identidad como noágida, como monoteísta. Automáticamente lo convierte al resto de la humanidad como una persona buena, una persona dadivosa, una persona que no se mete en problemas. Es decir, se vuelve inmediatamente alguien diferente al común denominador de la ciudad, del pueblo, del país. Entonces, el crear comunidades es como ir haciendo una base que más adelante podrá ser influyente dentro de su país. Pero no podemos pretender Dentro del ahorita. sistema educativo también muy importante. No, o Exacto, sea, en todas las áreas, el noagia no se puede quedar en una parte exacto. religiosa o espiritual. O sea, tiene que ser, empezar a participar en el ámbito educativo, político, social, Es, cultural. O sea, y desde ahí, sabes, desde donde se mueve, tienen que empezar a impregnar su entorno. y ahí es donde entra una parte también importante, ahora que lo mencionaste, la parte espiritual. No nos puede, como noágida, yo soy noágida, y yo puedo decir por mi experiencia que a un noágida no se le puede empezar a enseñar una religiosidad si antes no tiene el compromiso, no tiene la dinámica de estudiar primero cómo son sus leyes, cómo debe organizarse, cómo son las leyes universales, cómo se aplican a su vida, cómo las practica y cómo realmente se concientiza en esto. Es decir, podemos tener 10 personas en una comunidad y las 10 estudian las 7 leyes, los 13 principios de verdad. Pero eso no garantiza que las 10 personas lograron eh, Internalizar todo. internalizar y realmente transformar su vida. Transformar su vida no es que reza 3 veces al día y ya eso es una transformación. Bien por el que lo hace. Pero eso no es el objetivo. Primero debe ser una persona emocionalmente que ha mejorado. El Bueno, tiene que, monoteísmo, primero que todo, ser, ser una persona ética, con valores, no robar, no exacto, mentir, no, o exacto. sea, hay un mundo de cosas antes de... Son muchos aspectos. Entonces, esa fortaleza que un individuo va desarrollando es lo que le da fuerza al grupo. El grupo, entonces, formado de esta manera, tiene mucho más influencia y mucho más fuerza para influir dentro de su comunidad, dentro de su país. Y Exacto. eso, al cabo del tiempo, quizás nosotros no lo logremos ver, pero si ese es el proceso que las comunidades, quizás, es mi opinión, Ujú. quizás yo estoy viendo mucho más allá y digo que si las comunidades lograran desarrollarse de esa manera, en muy poco tiempo, quizás en unos 100, 200 años, el monoteísmo como noágida podrá ser influyente en cada uno de nuestros países. Y no nos veremos entonces reducidos realmente a pequeños grupos aislados como estamos ahora mismo, que estamos entre casi se crea una pseudo religión, casi se está creando una pseudo religión dentro de algunos grupos no ágiles, Bueno, porque y se eso es están, una prohibición. La porque magia no eso puede se, crear una nueva religión. pero mira, el estudio ahorita no ágida de manera general, no digo que sea todos, pero la media es que se están enfocando en una parte religiosa, es decir, están empezando a rezar cuando deberían también de enfocarse en otros aspectos. No darle el mayor énfasis a la religiosidad porque eso es muy personal de cada uno. Una vez que el individuo madura en un grupo, entonces es capaz de compartir esa espiritualidad con otros. Pero antes Pues es un yo peligro pienso porque que, te ciega. sí, pero yo pienso que se debe rezar, pero también pasar a la acción. De nada sirve Exacto. estar rezando si no estamos haciendo nada. O Eso es sea, lo eso es lo que digo, que no se le debe dar mayormente el enfoque. Yo no digo que no se enseñe ni que no se hable. Claro que sí es importante, pero no se le debe dar el mayor énfasis, porque lo único que se hace es sustituir la religión anterior a una nueva. Y ya, ahí ya te quedaste estancado. Entonces, esos son aspectos que, bueno, vuelvo y repito, esta es mi opinión, la opinión de Eliet. No quiere decir que sea así,
pero es mi opinión por mi Lo que pasa es que experiencia. hay una cosa, o sea, sí, uno ve los libros, estudia los libros, pero yo siempre he dicho, ¿quién es el que te puede entender a ti? Otro no ágida, que ha pasado Exacto. por todas las circunstancias, las dificultades, todas las cosas. O sea, el libro te puede decir una pauta a seguir, te puede dar principios, valores, una base, pero el día a día de un no ágida es difícil cuando te tienes que enfrentar con el Navidad, cuando te tienes que enfrentar con todos los antivalores no ágidas que tienes que hacer, o sea, cómo enfrentas esa situación y cómo la desarrollas. Para eso tienes que tener esta base. Entonces, bueno, sigamos porque se nos va el tiempo. Sí, sí. Dice, la generación del diluvio mereció el exterminio porque transgredieron la justicia. Como se decía, el fin de todo ser de carne ha llegado ante mí, porque la tierra se ha llenado de extorsión. Acá volvemos. O sea, la persona tiene que ser, o sea, no puede estar en este tipo de cosas, porque prácticamente estamos en el tema de la escala de valores, eh, que sea una persona justa, ética, que no robe, que no mienta, que no estafe, que no extorsione, que no maltrate. O sea, son un conjunto de cosas que no es solamente como tú dices, ir a rezar. O sea, tenemos que hacer otro tipo de cosas también, Un trabajo muy desarrollarnos. personal, un trabajo Ajá. sobre nuestra personalidad. Las leyes del Estado deben ser buenas y honestas. Sodoma y Gomorra fueron destruidas también por juzgar con inequidad. Esto está como el cuento, no sé, eso se ve en Colombia, no acá, que hace poco hubo algo que me dio tanta risa, me dio risa, no sé si reír o llorar, que cogieron un chiste como hablando de la justicia, que las personas que cogen robando, ahí dicen, sí, yo robé, pero usted me va a mandar a la cárcel, allá no tengo mis clases de tenis, no tengo esto, entonces el juez decía, ay, no, qué pena con usted, pero entonces mandémoslo a casa por cárcel para que no pare sus actividades deportivas. Entonces, acá es cuando viene uno y dice, oye, no, el Estado, las leyes del Estado, los jueces no están teniendo cosas buenas y honestas. O sea, la ley está pasándose a proteger al delincuente y las personas honestas, entonces la ley está al revés. Esto es una señal fuerte, pues me parece a mí Claro que que sí. corresponde a los sabios de Noé el deber de enmendar las ordenanzas y promulgar leyes honestas y hacer restricciones para que no se destruya el mundo y rectificar corazones e impedir su cumplimiento, e imponer su cumplimiento. Pero vuelve y juega. ¿Cómo lo vamos a imponer si no tenemos el control de un país? O sea, tenemos que empezar a un nivel micro, pequeñito, desde a Es- empezar a trabajar desde las comunidades. te comiste el párrafo anterior y tiene que ver con eso que estás Ay, diciendo. ¿qué dije Dice, acá? la obligación de enseñar, dice, este mandamiento incluye la obligación de Sí. enseñar a la gente los mandamientos ordenados a los hijos de Noé. Es decir, lo que nosotros hacemos. Desde el sendero de los justos, tratamos y procuramos transmitir estos mandamientos, transmitir de acuerdo a la Torá estas leyes. Es decir, nosotros no estamos polarizados por la opinión de un solo rabino o de un solo sabio, sino que presentamos la parte original, básica que está en la Torá, y tratamos de llevar la explicación también de acuerdo a las diferentes opiniones. Entonces, ese es nuestro trabajo y eso también debería ser el compromiso de cada noágida, de volverse consciente que necesita enseñar, no imponer, no atropellar a la gente diciéndole, tú eres un pagano, eres un idólatra, eres un transgresor, eres un pecador. No, es enseñar. Y a veces no se enseña únicamente desde una computadora como estamos nosotros, se enseña con el ejemplo, la transformación. Eso también es una herramienta muy fuerte porque las personas aprenden a través del ejemplo, más que por las palabras. Uf, dice acá. Entonces me salté ese y ¿dónde más dice? Ah, va para el 7, ¿verdad? Sí, se debe, Debe dice, nombrar nombrar. magistrados y jueces en cada distrito. Esto Uh-huh. ya es algo, cuando se habla de magistrados y jueces en cada distrito, pues entonces estamos hablando de
de un país, ¿no? Pero yo digo que todo esto puede empezar a un nivel, vuelvo y repito, a un nivel micro, pequeñito. Dentro de una comunidad se pueden hacer. Nosotros cuando tuvimos la comunidad no ágida, teníamos el director, la secretaria, el que supervisaba a la secretaria con todo el tema financiero y también teníamos a alguien, un ente regulador por fuera, ¿no? Y aún así, en un grupito pequeño como de 30, las discusiones que se armaban eran tremendas. Entonces, por eso pienso que también es importante formar comunidades, porque ahí la gente empieza a trabajar sobre sus rasgos, empieza a trabajar el tema de liderazgo y desde ahí lleva hacia su casa, su familia, su entorno, su trabajo, la parte social, o sea, de ahí sale todo, es como la fuente donde emana toda esta sabiduría, todas estas reglas y la persona la carga por donde lleve. El trabajo termina y finalmente valga la redundancia, finalizan la sociedad en donde tú te desenvuelves. Entonces, sí Sí. es importante el desarrollo de comunidades y que todo el mundo tenga una conciencia colectiva. Es importante porque no puede ser que unos empiecen a jalar la carreta y otros estén para donde la carreta vaya. O sea, todo el mundo tiene que trabajar parejo. Sí, debemos, creo que una de las cosas que a mí me impacta más cuando me volví más o menos consciente de esto es que uno debe de volverse un influencer. Es decir, así como hay influencers de maquillaje, etcétera, etcétera, dentro de los nuevos deben de haber influencers porque necesitamos ser influyentes. Recordemos que en estos días, perdón, yo No te escuché escucho un, bien. es que Ahí. está lloviendo, ya Ah, empezó a ok. llover acá. ¿Tú En estás estos mirando días, el Facebook? ¿Tenemos alguna pregunta? déjame revisar en este momento. Eh, yo escuché un audio del rabino Ariel Groisman donde hablaba acerca de las amistades dentro de las comunidades no ágidas, de los grupos no ágidos. Y se debe tener, si uno debe prestarle atención, porque las 10 personas en las que uno se rodea o las que está constantemente teniendo contacto son las que terminan influenciando. Entonces, esa es una herramienta que debemos tener siempre presente nosotros. ¿Con quiénes nos rodeamos? Son personas realmente que van a agregar valor a nuestra vida, nosotros vamos a agregarle valor a la vida de otras personas. Todo eso debe ser suficiente motivación para que nos volvamos influencers. Somos influencers. Cada uno podemos llegar a hacerlo porque influenciamos a otras personas. Así como nos influencian, influenciamos. Entonces, se trata de ser dinámico en esto. El noajismo es activo, es dinámico, no es aburrido. Exacto, pero dicho por el rabino Ariel, pero lo dice la psicología. Tú eres las También. 5 personas con las que mayor, o sea, con las que te frecuentas. Y hay estudios psicológicos que muestran cómo una persona que deja de fumar en un grupo puede influenciar a las otras a que lo dejen o lo sacan del grupo o las personas cambian. Entonces, obvio, somos seres altamente influenciables, por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué personas nos rodeamos, con qué personas hablamos constantemente, con qué personas estudiamos, porque finalmente si tú estás con alguien es porque compartes algo del pensamiento de la otra persona, ¿no? Entonces, por eso es que dicen que una naranja podrida podría a otra, o también dice, si estás en un grupo de tontos, tú vas a ser un tonto más, o si estás en un grupo de inteligentes, vas a ser un inteligente más. Entonces, tenemos que Mira, escoger mira, dónde estar. una cosa muy práctica que podemos ver ese ejemplo que tú acabas de decir. Miren, nosotros somos personas que nos rodeamos de muchas personas a nuestro alrededor y generalmente nos asociamos con personas que tienen un pensamiento más o menos o similar al nuestro. Entonces, cuando tenemos un compañero, es monoteísta también, y de repente nos damos cuenta que está haciendo alguna transgresión o quizás no puede salir de algo que lo afecta y que es contrario al monoteísmo, cuando por la amistad, por el conocimiento, nos volvemos permisivos y toleramos ese comportamiento, miremos ese mismo ejemplo a nivel macro, a nivel de presidentes, de autoridades. Eso es corrupción, ¿sí o no? Eso O es sea, se, permisividad. Se se vuelve la vuelve, persona permisiva.
Exacto, pero a nivel de autoridad eso es una violación, se llama corrupción. A nivel de personas, de individuos, se llama permisividad. Entonces podemos ver la correspondencia de estos hechos. Pero como estamos en nivel micro y nos volvemos permisivos, no, pobrecito, es que va a superarlo. Cuando deberíamos de tomar acción, sea hablándole, mira, estás haciendo esto, te pasa algo, te puedo ayudar, introducirlo nuevamente a que recapacite, no a transformarlo, sino introducirlo al camino de que pueda por él mismo recapacitar y corregirse. ¿Me entienden? Entonces podemos ver el ejemplo tanto a nivel macro como a nivel micro. Nosotros podemos transformar el mundo solamente si somos capaces de transformarnos nosotros mismos y si somos capaces de ser buenos influencers. Oye, Si somos capaces de... colócalo en Facebook. Podemos transformar el mundo si podemos transformarnos a nosotros mismos. ¿Cómo fue? Sí, lo voy a hacer. Colócalo, colócalo. Realmente la experiencia como no ágida para mí ha sido muy enriquecedora y quizás más adelante pueda sacar algún libro sobre eso. Oye, dice, o sea, si quieres paramos aquí porque, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos al aire? ¿Cuánto dice que llevamos ahí? Déjame ver porque ustedes disculpen, pero acá estamos haciendo de todo. Estamos de administradoras y estamos también transmitiendo. Tenemos 31 Creo que llevamos, minutos. ¿cuánto? 31 minutos. Ah, bueno, podemos avanzar un poco más. Dice, la implementación de este precepto es responsabilidad de los jefes de Estado, que tienen el poder y no el individuo. Es Lo lo que que estamos decíamos hablando al al principio. comienzo. Exacto. Corresponde a los jueces juzgar en relación a a los 6 primeros preceptos e inclusive castigar a los que transgreden. El juez tiene prohibido aceptar sobornos y torcer el juicio. Eso está claro. Está más que claro. Pero hoy en día es donde se cumple Mayormente. mayormente. Está prohibido aplicar un castigo antes de efectuar el juicio. Exacto. Está prohibido dilatar el juicio, es decir, retrasar el proceso legal, el dictamen del fallo y la ejecución sin justa causa. Hoy en día, los estados no tienen tribunales que estén comprometidos a adherirse a todas las leyes de Noé, pero en la mayoría de los estados es posible tener un tribunal legal independiente bajo las leyes de arbitraje y dentro de los límites de la ley. En el caso de un reclamo legal, es aconsejable ofrecer arbitraje a un tribunal de los hijos de Noé que se establezca con este propósito, para que actúe regularmente o bajo circunstancias ocasionales. Pues hoy en día eso se puede hacer en una comunidad no ágida ya con gente que tenga sabios no ágidas, expertos en las leyes, que puedan ejecutar este tipo de cosas, ¿no? Tener un Sí. Beidín. Vemos aquí que la importancia de que las comunidades logren desarrollarse de manera que puedan volverse órganos que puedan legislar, que puedan influir en este tipo de casos, en este tipo de arbitrajes que se pueden llevar. Es lo que Por te decir, decía. por decir una idea, digamos, en Panamá, que haya una comunidad no ágida en Panamá, otra en Chitré, otra en David, otra, o sea, en diferentes puntos y entre todos ellos escoger quién van a ser los jueces de un beidín de ellos. Y algún caso entre ellos que se hace de alguien del interior, de alguien de Panamá, llevarlo ante estas personas, ¿no? O sea, eso sería en un futuro lo que se espera, lo que se aspira que se pueda realizar. Ajá. El tribunal está facultado para castigar, incluso imponer una sentencia de muerte a los que transgreden los 7 preceptos de Noé a consideración del juez. Bueno, esto hoy en día no se ve porque eso sí no lo van a poder efectuar, porque hoy en día pues sabemos que eso, si bien es cierto que una persona que transgrede los 7 preceptos que es, o sea, que fue premeditada, como dice acá,
No se debe castigar con pena de muerte, excepto en casos en los que el delito se cometió premeditadamente. Pero, o sea, a la final yo pienso que este tribunal no puede ir por encima de la justicia local, ¿no? Del país. Entonces, estas son cosas que ni acá ni Israel se cumplen. Y como hemos visto, la mayoría de los sabios no han ido a favor de esto. Entonces, la ley está. Yo pienso que esto lo puede ejecutar es el Mashiach cuando venga. Mashiach cuando venga que va a juzgar con justicia y rectitud y que se van a acoplar los países a las leyes universales. Entonces realmente van a tener que tener en consideración lo que es esto. Pero si la gente ya va a ser recta, va a tener una conciencia de Dios, de las leyes y de todo, pues no vamos a necesitar llegar a este punto. Entonces, ¿verdad? Con la ayuda de los cielos. El castigo no se debe imponer a quienes fueron forzados a cometer un delito. Aquel que considere como algo permitido asesinar o intimar con la mujer de su compañero, su acto no se considera una transgresión involuntaria, sino premeditada. Está claro, ¿no? ¿Vas a comentar algo? ¿No? Es decir, tanto asesinar como intimar o tomar una mujer ajena, eso no es que sucedió de la noche a la mañana. Ups, agarré a la mujer de mi vecino. Ups, maté a una persona. No, porque lo pensó, tenía un motivo y lo ejecutó. Exacto, eso es lo que yo digo. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Cuando hay pruebas contundentes de que esta persona lo hizo, lo calculó, como hemos visto muchos casos de hermanos que calculan matar a sus otros hermanos y que se comprueba que hubo esto, tal cosa. O sea, que esas personas, para mí, pena de muerte, pero lamentablemente, pues en todo, creo que en Estados Unidos hay, pero con eso tiene que ser algo muy delicado, no algo porque le montaron las pruebas, todo este tipo de cosas que se han visto que hay gente que ha sido condenada a muerte y es una mentira. O sea, esto también es una injusticia total, o sea, no se debe hacer. Entonces, para esto, antes de instaurar la pena de muerte, primero que todo tenemos que tener jueces rectos, que, como dice acá, que no acepten soborno, que sean personas honestas, que no tuerzan el juicio. Entonces, si tenemos ese tipo de jueces, obviamente las leyes se pueden aplicar, pero si no, mientras tanto, ¿cómo sabemos que esta persona que se le hizo la pena de muerte realmente sí fue? No fue que le hicieron un montaje. Entonces, es una época muy, muy difícil. Entonces dice, un hijo de Noé puede ser acusado en un juicio basándose en un solo testigo, incluso si es un pariente y un solo juez. No. Un solo testigo, incluso un pariente de un solo testigo. O sea, uno debe procurar siempre ser de una sola pieza. ¿Por qué? Porque estamos, o sea, nuestra imagen, nuestro proceder está siempre como la mira. Dice, pero no te escucho bien, te estoy escuchando ahorita como... Sí, es que debe ser también la conexión, está lloviendo bastante fuerte, ¿verdad? Ok. Voy a tratar Dice, de hablar más. ¿y si lo ensayas sin el coso, no se oye bien? Creo que podría escuchar bien. Ah, ok, está bien. Una mujer no juzga o atestigua en casos de crímenes capitales. Si hay un acuerdo entre las partes para ser juzgado ante un árbitro, una mujer puede juzgar o testificar. Acá es cuando tú explicabas el tema de la mujer, nosotras somos más como sentimentales y de pronto cuando dicen que la justicia se vuelve misericordiosa, deja de impartir justicia, porque entonces se empieza a justificar los delitos de las personas. Entonces, pienso yo que las mujeres tenemos esa tendencia
a menos de que eso también tiene que ver con la parte, con qué parte del cerebro tiene más desarrollada la persona. Hay personas que son mujeres muy intelectuales que se van más por el otro hemisferio que por que por el que tenemos todas más desarrolladas. Entonces pienso yo que también varía de mujer a mujer, pero generalmente las mujeres somos más emocionales como me lo estabas comentando. Exacto, porque cuando se trata de crímenes capitales, como menciona acá, ¿me oye bien? ¿Me oye? ¿Ah? ¿Me oye bien? Sí, ahí te estoy escuchando. Ok. Cuando se trata de crímenes capitales, nosotras las mujeres somos como más emocionales en el sentido que nos ponemos a pensar si esta persona que cometió el crimen, Pobrecito, qué pesar. exacto, tendrá familia, será que tuvo El algún perro, el gato, trauma, el niño. exacto, tuvo un trauma que no superó y empieza a comparar y su juzgamiento entonces se ve limitado. Sí, sí. Entonces, acá se dice que la mujer sí puede juzgar o testificar una vez que hay un acuerdo. ¿Por qué? Porque ya no tiene que eliminar en sí sobre las evidencias, sino simplemente ser testigo de lo que ya se dictaminó. Ujú. Entonces, Ok, no se trata de que la mujer es discriminada como muchos dicen. La mujer no es discriminada, sencillamente se le reconoce su condición muy particular. ok. Ok, vamos a mirar acá el tema de las conductas apropiadas. Dice, el juez no escuchará los argumentos de una de las partes sin la presencia de la otra parte. El juez no juzgará a sus parientes o enemigos. Obvio, porque no va a poder juzgar a un familiar eh, sin meterle sentimiento al asunto. No se debe aceptar el testimonio de una persona malvada, pecadora. Oye, esto es bien importante, porque cuando, o sea, ¿cómo podemos creer que una persona que ni siquiera, digamos, ex observante de los 7 leyes y sabe como la conciencia, tiene una conciencia de esto, o sea, ¿cómo vamos a aceptar el testimonio de una persona que transgrede todo? No se puede, porque igual no sabemos si nos está diciendo la verdad. Puede estar mintiendo. La escala de valores que tiene es muy diferente a la que nosotros manejamos. Entonces, cuando dice acá no se debe aceptar el testimonio de una persona malvada o pecadora, es no Yo juzgar a un pienso, solo juez, decidir la ley según la opinión de la mayoría de los jueces. No se debe juzgar después de beber una bebida embriagante. No dar un trato preferencial a uno de los litigantes. Testificar, testificar en el tribunal. Investigar ampliamente a los testigos. No emitir un fallo en base a un solo testigo. Mira lo que dice acá. Estos son conductas apropiadas. No emitir un fallo en base a un solo testigo. Pero en el punto 18 dice, un hijo de Noé puede ser acusado en un juicio basándose en un solo testigo, incluso si es un pariente y un solo juez. porque la conducta apropiada es lo que te viene a dar el equilibrio de la ley. Creo que esto tiene que ver también con la ley judía. Entonces, o Ese es sea, el si bien es equilibrio. cierto, hay cosas de la ley judía que no se le pueden obligar al noaji a hacerlo porque realmente no le corresponden, se toma en cuenta como un ejemplo, como algo para, sí, como para medir también, porque acá dice que es una conducta apropiada. Dice, ¿cuál es? Y finalmente llegamos a juzgar con moderación y llegar a la profundidad de los hechos del caso a juzgar. Hemos llegado al final del capítulo, con la gracia de Dios. No tengo más que agregar, sino que con la ayuda de Dios nos vemos el capítulo 10, las leyes referentes al Estado. No sé si él quiere agregar algo.
Bueno, en realidad siempre debemos recordar que las leyes están basadas a partir de una lógica y una razón, como decía en la definición anterior. Y la justicia... Eliet, ¿no? ¿por qué no te conectas con el teléfono y hablas desde el teléfono simple y te dejas acá la pantalla? A ver si para que te despidas, porque la verdad que no te escucho bien. Pues no sé, yo no te escucho bien. Y yo estoy acá en silencio porque el estudiante mayor no se levanta. Pero puedes verte aquí y solamente hablar, exacto, hablar por allí. Te vamos a escuchar muy bien. Ahí, ¿Y me escuchan bien? sí. A ver, déjame ver. Soy un eco. Pues yo te oigo bien. Habla. Déjame un momento. Ok. Bueno, yo pienso que este capítulo está muy interesante y tendría uno que sentarse a desarrollar y analizar más todos estos puntos. Y está muy atado al siguiente capítulo, que son las leyes referentes al Estado. Realmente el próximo capítulo es más corto y pienso yo que es como un complemento de este. Y estamos llegando al capítulo 10, ya casi estamos llegando al final del libro. Estamos Sí, pensando cuál libro es el que vamos a seguir analizando y teniendo como este también como para comparar las diferentes opiniones, ¿no? sí. Bueno, vamos a ver si ahora me puedo hablar. Lo que pasa es que me oigo loco. Perdón. Ah, no, tendrías que ponerle silencio a la computadora y solamente dejar Aquí el estoy. teléfono. Así Ajá, mismo estoy, pero oigo. Déjame, voy a salirme de acá. ok. Creo que ahora me escuchan mejor. Sí, te escucho súper Ok, bien. estoy desde el celular ya. Bueno, lo que estaba diciendo anteriormente es que debemos recordar que las leyes universales siempre debemos verlas y estudiarlas para sacar el mejor provecho a partir de la lógica y la razón. Ese es verdaderamente el propósito que nosotros debemos tener como noágidas para poder que las leyes, la esencia de la ley, el espíritu de la ley, realmente podamos comprenderlo y ponerlo en la práctica, tanto en la vida diaria como en el capítulo que estudiamos hoy, que se refiere a la justicia. Porque la justicia no es un tema que podamos tomar a la ligera, porque acá está en juego la vida de personas, las propiedades y los bienes de otras personas como los nuestros. Entonces, la importancia de que las leyes deben estudiarse con lógica y no únicamente con espiritualidad. Es decir, no nos podemos enfocar en verlo todo tan espiritual porque no es así. Hay aspectos que sí tienen una belleza espiritual, pero hay aspectos como la justicia, las relaciones humanas que requieren acción, requieren carácter, requieren razón, requieren inteligencia emocional. Entonces, de ahí que yo decía anteriormente que debemos de tener un equilibrio. Las comunidades deben desarrollarse y los noágidas deben procurar encontrar el equilibrio, tanto emocional, espiritual, como material. Ninguno de esos tres aspectos está divorciado uno del otro. Todos Exacto. son necesarios y se necesitan. De lo contrario, estaríamos formándonos como noágidas casi idólatras, porque tendríamos siempre resabios de las anteriores prácticas. Entonces, una manera Estarían de formándose asegurar, como noágidas, copiando el anterior sistema del cual se han desvinculado.
en ese aspecto? Espérame, que yo no estoy escuchando. Es que la lluvia está muy fuerte. Bueno, Quizás ahora sí. ahora me escuchas. Yo sí escucho. Que estarían copiando su sistema antiguo. Estarían Exacto. simplemente reemplazando. Y de eso no se Sería trata. Se trata de así. ser integrales en todas las áreas, ¿no? Que esto toque todo, no solamente el área espiritual. ¿Sí? Entonces eso sería realmente el énfasis, remarcar siempre que como noágidas debemos hacer un énfasis en la lógica y la razón, tanto espiritual, emocional, como la lógica. No nos podemos divorciar y aborrecer la ciencia, ni el pensamiento, ni la psicología, eh, por el simple hecho de que ahora soy más espiritual. No podemos despreciarlo, porque eso es lo que ayuda a que nos desarrollemos como seres humanos completos, como Dios así lo espera de nosotros. El Creador no hizo al ser humano para que viva frustrado, reprimido, restringido, sino para que tenga libertad, para conducirse por el buen camino, pero en libertad. Y la libertad requiere Claro. responsabilidad. Lo que pasa es que las leyes universales te tienen que empoderar de o sea, para vivir una vida no ágida, o sea, Así para tomar control de tu vida. Eso es lo que debe es, hacer las leyes. Bueno, así yo es. pienso que ya llegamos como al tope de nuestro tiempo. Sí, Agradecemos sí. mucho a las personas que nos escuchen o la grabación queda aquí. Por favor, compartan con sus amigos, denos like. Estamos en YouTube, en Instagram. Bueno, y muchas gracias por estar aquí. Envíenos sus preguntas o sus comentarios y posiblemente la próxima semana trataremos, si podemos, Dios nos lo permite, conectarnos y a lo mejor si tienen alguna pregunta y si podemos nosotras contestarla con alegría y con mucho gusto. Entonces nos despedimos de ustedes. Con la ayuda de los cielos, que esta semana ya sea llena de bendiciones, todas las bendiciones de la Torá, todas las bendiciones de los cielos, para todos ustedes, para sus hijos, para su familia, para, para todos los que nos escuchan. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Chao, chao, Igualmente, senderistas, cuídense mucho. Estamos hablando. Chao, Eliet, gracias por estar este chao. rato aquí. Bueno, un Gracias. abrazo. Bye.